¿Alguna vez has entrado en un edificio y has sentido, sin lugar a dudas, que algo más ya estaba dentro? No alguien, algo. Algo que te observaba antes de que giraras la llave en la cerradura, antes de que pusieras un pie en las baldosas, antes incluso de que las luces zumbaran sobre ti. Llevo casi 3 años con esto dentro. 3 años desde mi último turno en ese edificio. 3 años intentando olvidar la distribución de los pasillos, el suave olor a goma de las colchonetas del gimnasio, el zumbido de la máquina expendedora que debería haber estado desenchufada, la sensación de que sin excepción me observaban desde un lugar oculto. Me llamo Lynn, soy conserje de noche, 48 años, tranquila, responsable, 23 años en el trabajo, nada de quejas, nada de ruido. La gente como yo no habla, simplemente limpia. Durante los últimos 2 años, me asignaron puestos rotativos por todo el distrito, edificios de oficinas vacíos, instalaciones de temporada y lo que llamaban propiedades inactivas. Era un trabajo decente, aislado, tranquilo, con un sueldo un poco mejor. La mayoría de la gente no quería esos trabajos, eran demasiado solitarios. Me gustaban. Se suponía que este sería mi primer turno en la escuela primaria Weston. Un trabajo de bajo riesgo, para una sola persona, una noche a la semana. Solo yo, mi carrito y las llaves. Weston llevaba cerrado desde 2 recortes presupuestarios, disminución de la matrícula, asbesto, depende de a quién le preguntes. Sin embargo, el edificio seguía siendo propiedad del distrito y había que mantenerlo en buen estado. Eso significaba que alguien tenía que limpiarlo una vez a la semana, quitar el polvo, fregar, desinfectar, revisar la plomería. Tareas rutinarias. Me dijeron que sería pan comido. Pero te lo vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has entrado en un edificio y has sabido que no estabas solo? Porque desde el momento en que crucé el umbral, desde el momento en que giré la llave maestra y entré en la oficina principal de Weston, lo sentí, como si el aire no fuera mío para respirar. Las luces del pasillo parpadearon en secuencia, suaves, amarillas y cansadas. El sistema de seguridad emitió un pitido y luego se silenció. El polvo flotaba en el aire como si no se hubiera movido en años. Y tal vez no, pero una puerta al final del pasillo, justo después de la enfermería, ya estaba entreabierta. Y me esperaba. La escuela primaria Weston se construyó en 1000. Eso decía la pequeña placa de latón justo afuera de la puerta principal, desgastada por el clima y verde en las esquinas, dedicada a formar mentes jóvenes. Esa placa era lo más brillante de la propiedad. El edificio en sí parecía cansado, no roto, solo cansado, como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. 4 alas, todas de una sola planta, con la forma de una cruz torcida desde el aire. Un patio cuadrado en el centro, rodeado de cristales lechosos por el tiempo. Todas las ventanas estaban cubiertas por dentro con papel o plástico, selladas con cinta adhesiva y grapadas. Por seguridad, decían, aunque no pregunté qué significaba. Parecía que nadie lo hacía nunca. Recuerdo cómo la llave se atascó en la cerradura aquella primera noche. El metal estaba deformado, o quizá el mecanismo llevaba tiempo sin girar. Cuando la puerta finalmente cedió, recuerdo el aire que me oprimió, como un aliento cálido y rancio. La recepción olía a laminado viejo, polvo, moho y papel seco. Uno de esos tablones de anuncios rodantes seguía detrás del mostrador, con estrellitas de papel curvadas en las esquinas. El premio a la asistencia perfecta de algún niño de hacía 20 años. Detrás del mostrador había una pecera agrietada, vacía salvo por la grava gris y un castillo de plástico derretido. Esa noche fui habitación por habitación, comprobando las luces, tomando notas mentales. La mayoría de los muebles seguían allí, pequeños escritorios, sillas de metal, estanterías llenas de libros de bolsillo deshilachados y dibujos a lápiz que se habían vuelto marrones con el tiempo. Algunas habitaciones tenían cajas apiladas de pared a pared, como si el edificio se hubiera usado como almacén. En otras, parecía como si los estudiantes hubieran salido del recreo y no hubieran vuelto. El gimnasio era lo peor. No había luces, salvo esos horribles halógenos que zumbaban a 6 metros de altura. Eco sin sentido, como si oyera los pasos de otra persona un segundo después de los míos. Una cuerda gruesa colgaba del techo, anudada en la base, que se mecía suavemente cuando no corría el viento. Y había una puerta cerca del fondo,
pintada de azul, con el metal abollado hacia adentro, sin etiqueta. No aparecía en el plano que me dieron, y cuando pregunté por ella al día siguiente en la oficina del distrito, la mujer detrás del mostrador frunció el ceño y dijo: no hay constancia de esa habitación. Lo dijo como si fuera un hecho, como si ya lo hubiera oído antes. Debería haberme detenido ahí, debería haber pedido que me reasignaran. Pero no lo hice. Simplemente asentí, firmé el libro de registro, tomé las llaves y volví a aparecer la semana siguiente. Era mi segundo turno cuando empecé a notar pequeños detalles. No de esas cosas que te hacen entrar en pánico, solo lo suficiente como para detenerte, fruncir el ceño y mirar 2 veces. El fregadero del armario del conserje estaba mojado cuando llegué. No solo húmedo, sino que goteaba. El grifo estaba completamente seco, pero en el suelo se formaba un pequeño charco, oscuro y brillante bajo la luz parpadeante del techo. Lo toqué. Estaba frío. Recuerdo haberlo secado con una toalla y haberlo vuelto a comprobar 30 minutos después. Había vuelto. Las aulas se sentían más frías que los pasillos, no solo con corrientes de aire, sino con un frío que se pegaba a la piel. Incluso llevé un termómetro en mi tercera visita, solo por curiosidad. La temperatura bajaba 7 u 8 grados entre la entrada y el aula 12B, pero el sistema de calefacción no mostraba ningún problema en el panel. Todo funcionaba bien. Y luego estaban los teléfonos. La línea de la oficina no debería haber funcionado. Se suponía que los teléfonos fijos estaban desconectados hacía años, pero el segundo viernes que estuve allí, oí un timbre desde el fondo del ala oeste. Era débil, como si viniera del teléfono de un aula. 3 timbres cortos, luego silencio. Seguí el sonido, pero para cuando llegué al pasillo, ya había cesado. Todas las aulas tienen el mismo teléfono de disco beige en la pared, montado justo encima de la pizarra. Recogí algunos, muertos, ni siquiera con estática. Más tarde esa noche, pasé por el aula 17, una sala de música, a juzgar por las líneas desprendidas del personal aún visibles en la pizarra. Y juro que oí algo rozar las sillas metálicas del interior. Nada fuerte, solo el leve roce de patas metálicas sobre las baldosas. El tipo de sonido que te hace pensar que lo imaginaste. Fue entonces cuando noté algo más. Una habitación que antes no había estado abierta ahora estaba sin llave. Aula 9. Había estado cerrada a cal y canto la primera noche. Lo recuerdo porque la había marcado con un circulito en mi hoja de inspección. Puerta atascada. Mantenimiento necesario. Pero ahora estaba entreabierta. Solo 1 centímetro. Lo justo para indicar que alguien o algo la había abierto. No entré esa noche. Me quedé allí parado, mirando la puerta. Sentía como si me devolviera la mirada. Y esa misma puerta metálica azul y abollada cerca del gimnasio, todavía sin marcar, todavía sellada, pero al pasar junto a ella, oí algo tenue detrás. No se movía. Respiración, como si alguien estuviera muy cerca de la puerta, respirando entre dientes. Me dije a mí mismo que el edificio se estaba asentando. Ese silbido de las tuberías viejas, ese fallo de los teléfonos muertos. Pero yo sabía que no era así. Me faltaba algo pequeño, pero importante, y presentía que estaba esperando a que hiciera la pregunta equivocada. Parte 4. Introducción a la investigación. Para mi cuarto turno, dejé de fingir que esto era normal. Empecé a tomar nota, no en el registro oficial, no, sino en una pequeña libreta negra que guardaba en el bolsillo del pecho. Anoté todo lo que notaba raro: las bajadas de temperatura, los teléfonos, las puertas sin llave. Recordé la vez que volví a oír el roce de las sillas en la habitación 17, solo que esta vez seguido de un leve zumbido. Sonaba como un niño cantando, desafinado y bajo, como si intentara recordar una melodía que había olvidado. Esa misma noche, decidí arriesgarme. Regresé a la habitación 9. Esta vez abrí la puerta. Estaba mal. La habitación no tenía escritorios, solo 6 sillas dispuestas en círculo, todas de tamaño infantil. Una pizarra cubierta de capas de tiza, garabateada una y otra vez hasta que las palabras se volvieron ilegibles. Pero lo que me detuvo en seco fue la pared del fondo. Estaba cubierta, del suelo al techo, de huellas de manos, diminutas. No estaban pintadas,
No estaban sucias, solo impresiones, débiles, como si las huellas hubieran quedado en hormigón blando, que nunca se había endurecido del todo. Y en el centro de ese círculo de sillas, había una vieja grabadora de casetes. No había cinta dentro, solo la máquina. El enchufe se perdía de vista aunque no había enchufes cerca. No la toqué. No pude. Cuando le pregunté al supervisor de distrito sobre la sala 9, el lunes siguiente, me miró con una mueca como si le hubiera preguntado por el sótano de una iglesia. Miró el esquema en la computadora. No tenemos la sala 9, dijo. Esa ala salta de la 8 a la 10. Lo miré fijamente. No, dije en voz baja. Está ahí, he estado dentro. Me miró fijamente un segundo y luego dijo, algunos edificios antiguos tenían sistemas de numeración extraños. Quizás viste un viejo trastero, no hay de qué preocuparse. Pero su tono cambió. Terminó la conversación rápidamente. Ni siquiera me preguntó si necesitaba más productos de limpieza, como solía hacer. Esa noche, de vuelta en Weston, busqué llaves en la oficina del conserje, viejas, oxidadas y sin etiqueta, colgadas de ganchos detrás de un panel corredizo. Encontré una envuelta en cinta adhesiva con una nota. No emitir, devolver al salón. No sé qué significaba salón, pero la llave era azul pálido, del mismo color que la puerta abollada del gimnasio. La guardé. En mi sexto turno, traje la llave conmigo. La metí en la cerradura de esa puerta azul. Giró, pero cuando la abrí, no había espacio detrás. Solo una pared de hormigón, vertida lisa, sin roturas. Excepto, había arañazos en el centro, justo donde debería haberse abierto la puerta. Y una sola línea grabada a baja altura, como si la hubiera hecho la uña de un niño. No ha terminado de limpiar. Fue entonces cuando supe que este lugar guardaba secretos, y alguien, tal vez algo, seguía trabajando conmigo por las noches. No podía dejar de pensar en ese mensaje. No ha terminado de limpiar. Lo anoté una y otra vez en mi cuaderno. Esa noche, como si me quedaba mirando las palabras el tiempo suficiente se descifrara. Dejé de hacer mis rondas oficiales. Seguía firmando los registros. Pero la mayoría de las noches me pasaba vagando por los pasillos de Weston con una linterna y mi grabadora. Dejé la cinta grabando por si acaso. Quería pruebas, no para enseñárselas a nadie, sino para mí mismo. Necesitaba saber que no me las estaba imaginando. Fue entonces cuando empecé a indagar más a fondo. El distrito tenía un sistema de archivo antiguo. Solo papel, guardado en armarios metálicos en el sótano del edificio administrativo. Solicité acceso con el pretexto de necesitar registros históricos de mantenimiento. Nadie se inmutó. Después de todo, ¿a quién le importaría lo que hacía un conserje nocturno? Los registros de Weston eran escasos, muchas páginas faltantes, carpetas mal archivadas, pero había un informe que no se había extraído, fechado en marzo de un registro de mantenimiento archivado anónimamente, sellado pero sin firmar. Enumeraba repetidas quejas del personal sobre incidentes en los baños, inconsistencias eléctricas, y una línea que nunca olvidaré: vocalizaciones anormales durante las transiciones del tercer periodo. Nadie le dio seguimiento. No se iniciaron investigaciones. La escuela cerró un año después, pero escondido detrás de esa hoja había algo más extraño. Un pequeño sobre con la etiqueta: incidente, sala 9. Sin año, sin iniciales, solo esas palabras escritas con bolígrafo rojo. Dentro había dos cosas. Primero, un expediente estudiantil, sin foto, con el nombre omitido, pero era una mujer de 9 años, matriculada en tercer grado. El expediente era escueto, pero había notas en los márgenes. Se niega a hablar. Pregunta repetidamente por su otra aula. Se la vio entrar al ala oeste fuera del horario de atención. Luego, visto por última vez por el personal el 27 de febrero, no estuvo presente para la recogida de los padres. Sin seguimiento, sin denuncia policial, solo un sello rojo, retirado. El segundo objeto en el sobre era una página arrancada de un cuaderno rayado, la letra de una niña. La frase se repetía una y otra vez, con letras torcidas: me quedaré hasta que esté limpio. Una y otra vez, líneas apretadas y llenas de pánico, hasta que la última se apagó a media palabra. Esa fue la primera noche que oí pasos detrás de mí. No el eco de los míos, sino detrás de los míos, solo un par, pequeños,
rápidos, como de alguien descalzo. Se detenían cada vez que me giraba. Empecé a cerrar las habitaciones tras de mí al moverme, pero algunas no se quedaban cerradas. La habitación 9 era una de ellas. Cada vez que pasaba, la puerta se abría de nuevo, las sillas se movían, la grabadora se iba, luego volvía. A veces sonaba, sin cinta, solo una estática tenue que aparecía y desaparecía como una respiración. No estaba sola, hacía semanas que no lo estaba. Y en el fondo, empezaba a pensar que ella no era la única que seguía allí. El viernes siguiente, traje una cámara desechable. Sé que suena anticuado, pero no quería arriesgarme con lo digital. No quería nada con Bluetooth ni conexión a la red, solo algo mecánico, tangible. Quería fotografiar la habitación 9, las sillas, las huellas de las manos, el mensaje tras la puerta azul, la prueba. Esa noche algo cambió. Acababa de entrar en el ala oeste cuando vi el carrito del conserje, pero no era mío. El mismo modelo sí, pero más antiguo, ruedas oxidadas, plástico agrietado, herramientas mal colocadas. Estaba ahí, fuera de la habitación 12B, como si alguien lo hubiera dejado a mitad de turno. Un recogedor apoyado en la pared, lleno de un fino polvo gris. Llamé instintivamente. ¿Hola? No hubo respuesta. No hubo eco, pero la puerta junto al carrito, la 12B hizo clic. Juro que lo oí, como si la cerradura se hubiera soltado. Levanté la linterna y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire olía mal, a lejía y algo viejo, como azúcar quemado. Y había una figura de pie en la esquina. Pensé que era una estatua, sin movimiento, sin aliento, solo forma. Parecía una persona con un uniforme de conserje de la vieja escuela, pantalones caqui, camisa marrón, abotonada a un parche donde debería haber estado un nombre, arrancado por completo. Di un paso adelante. Giró la cabeza, pero no como lo hace una persona, ni con fuerza ni con precaución. Giró bruscamente, de forma antinatural, como una marioneta tirada por un alambre, sin rostro, solo un vacío donde debería haber estado la piel, como si alguien la hubiera frotado demasiado. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo. Ni siquiera me di cuenta de que corría hasta que llegué a la oficina principal. Me ardían los pulmones, y me temblaban tanto las manos que se me cayó la cámara. Casi la dejo atrás. Llamé al supervisor. A la mañana siguiente, le dije que necesitaba un reemplazo para la semana. Inventé una excusa sobre los síntomas de la gripe. Su voz cambió en cuanto mencioné a Weston. «La has estado viendo, ¿verdad?». Lo dijo como si fuera obvio. Como si me acabara de apuntar a una lista. Le pregunté a qué se refería. Silencio. Luego, si encontraste la llave, devuélvela. Eso hicieron los demás. Los demás. Esa fue la primera confirmación que recibí de que no era el primero. Más tarde ese día, revisé los registros de empleados del distrito escolar. No había archivos digitales anteriores a 208, pero encontré una carpeta de papel del personal de limpieza de Weston. 3 nombres, todos hombres, todos empleados a principios de la década del 2 habían sido transferidos la misma semana. El tercero, un hombre llamado Harold Wexler, no tenía fecha de despido. Solo una nota final. Dejó las llaves en el escritorio. Sin contacto, pero alguien había marcado su nombre con un círculo rojo, y junto a él, escrito con bolígrafo tembloroso, dijo que no pararía. No dormí esa noche, porque en mi mente seguía viendo ese uniforme, esa etiqueta con el nombre arrancada por completo. Y me preguntaba si Harold había logrado salir, o si seguía allí, trabajando de noche. No podía alejarme. Me dije a mí mismo que volvería en busca de respuestas, que necesitaba cerrar el tema, pero era mentira. La verdad es que Weston me tenía en las manos. Cuanto más me alejaba, más me atraía, como la gravedad, como la culpa. Así que volví, sin llamar, sin registrarme. Aún tenía las llaves. Llegué justo después del atardecer. Traje la cámara de nuevo. Y esta vez, una pequeña grabadora de voz, de las que usaban los detectives en los pilas, sin tarjeta de memoria. El edificio se sentía diferente. No más frío, sino más vacío, como si hubiera tomado aire y estuviera esperando. Incluso las luces se sentían vacilantes, parpadeando más de lo habitual, zumbando como si hablaran un idioma que no podía entender. Me dirigí a la habitación 9. Estaba abierta de nuevo. Pero esta vez, había cambiado.
sin silla, sin pizarra, sin huellas de manos. En cambio, la habitación estaba vacía, con las paredes fregadas hasta el yeso. Un círculo de agua se asentaba en medio del suelo, extendiéndose lentamente hacia afuera como si se filtrara de una tubería. Entré. Mis botas no salpicaron. El agua no era real, o si lo era, no estaba mojada. Encendí la grabadora. Y entonces la oí, no a través del aire, sino a través del aparato, en una cinta. Una voz, la voz de una chica, suave, sin aliento, como si hablara desde dentro de la máquina. Me obligó a quedarme. No quería, pero me obligó a quedarme. Luego silencio, luego una segunda voz, más vieja, áspera, casi metálica, friega, limpia. Dejé caer la grabadora. Seguía sonando. Ahora tomarás el control. Ya lo has visto. Retrocedí, pero el pasillo no era el adecuado. Más largo, más profundo, sin ventanas, puertas donde no debían estar. Cada pasillo parecía estirado, como si la escuela hubiera decidido cambiar de forma. Y al fondo, bajo una sola bombilla parpadeante, estaba el carrito del conserje. No era el mío. Me giré para correr, pero mis pies no se movían. Las baldosas bajo mí latían como aliento, y entonces la vi. Una niña, quizás de 8, quizás de 9 años, parada justo detrás del cristal de la puerta de un aula. Su vestido estaba empapado, como si hubiera estado limpiando toda la noche. Tenía las manos en carne viva, roja. Estaba murmurando algo que no pude oír, pero conocía las palabras. Me quedaré hasta que esté limpio. En ese momento lo comprendí. Esto no era solo una aparición, era un ciclo, una trampa. La escuela no guardaba espíritus, los creaba. Convertía a los olvidados en elementos fijos, los dejaba limpios para siempre. Dejé todo atrás. Cámara, grabadora, carrito. No recuerdo cómo salí, solo recuerdo que la puerta principal se cerró tras mí, y que levanté un peso. Apenas, pero también recuerdo oír el clic de una cerradura a mis espaldas, como si el edificio dijera: la próxima vez, quédate. No volví la semana siguiente, ni la siguiente, pero Weston no me soltó, me seguía poco a poco. Mi teléfono vibraba con llamadas de desconocido. A las 3:03 a.m., la hora exacta en que encontré la llave tras el panel, oía el suave chirrido de las sillas arrastrándose por las baldosas. Cuando pasaba por delante de las escuelas, no las veía, solo las oía, y seguía soñando. No sueños normales, eran pesadillas. Pintura descascarada, fluorescentes parpadeantes, ese círculo de sillas girando lentamente como un carrusel. Sabía que tenía que terminar esto, no porque quisiera, porque no era la primera, y si no era la primera, tal vez no debía sobrevivir. Volví al edificio de administración una última vez, esta vez de día, con una mentira en la boca y una carpeta bajo el brazo. Dije que estaba preparando un informe, una especie de retrospectiva, la auditoría final de Weston. La recepcionista, una mujer mayor, de voz suave, ni siquiera pareció sorprendida. No eres la primera en preguntar, dijo en voz baja. Siempre decimos que sí, porque si decimos que no, siguen volviendo de todos modos. Le pregunté qué significaba eso. No respondió, pero antes de irme, me deslizó un sobre Manila. No lo has recibido de mí, susurró. Dentro había fotocopias. No eran registros oficiales. Eran fotografías, granuladas, con poca luz, de un antiguo sistema de seguridad. Una mostraba el aula 9, con las 6 sillas ocupadas. Pero solo 4 niños estuvieron matriculados en esa clase. Otra estaba fechada el 1 de marzo de 2002, el día después de la desaparición de la niña, y mostraba a un conserje abriendo la puerta azul, junto al gimnasio. Detrás de él, tenuemente iluminada por la luz del pasillo, había una niña descalza. Sus ojos estaban oscurecidos en la imagen, pero aún se podía ver la forma de su boca, sonriendo. La última foto mostraba mi carrito, de 2 semanas antes, solo que nunca había entrado al gimnasio esa noche. Y sin embargo, allí estaba yo, empujándolo, por un pasillo que ya no existe. Intenté hacer preguntas. Llamé al jefe de distrito. No hubo respuesta. Conduje hasta la oficina. Estaba cerrada por fumigación. Contacté con 2 exemplados que figuraban en los archivos de Weston. Un número estaba desconectado. El otro contestó, escuchó en silencio y luego dijo: no vuelvas.
Ese lugar no necesita personal de limpieza, necesita conserjes. Colgué, pero me envió un mensaje segundos después. Solo una frase. Harold era mi hermano. Creo que todavía está ahí. Entonces todo encajó. Aula 9. La puerta azul. La chica. Harold. Yo. La escuela no atrapa a cualquiera. Elige a los últimos en tocar el edificio. A los que limpian los restos. A los que intentan borrar el pasado. Porque Weston no quiere ser borrado. Quiere ser recordado. Y borrará a cualquiera que intente olvidarlo. La última noche que volví a Weston, no traje herramientas, ni llaves, solo una vela, una caja de cerillas, y el sobre que me dio la recepcionista. No sé por qué traje la vela, me sentí respetuoso, como visitar una tumba, como si esta vez no fuera a limpiar, sino a verla. La puerta principal no estaba cerrada con llave, creo que nunca lo había estado. Las llaves eran una formalidad. Weston te dejaba entrar cuando quería. Las luces no se encendieron, ni siquiera ese familiar zumbido parpadeante. Encendí la vela y entré despacio, dejando que la llama proyectara sombras largas y delgadas en las paredes del pasillo. El aire era denso y agrio, como moho y algo más viejo, como aliento atrapado en un frasco durante décadas. Pasé por la habitación 9. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, el círculo de sillas había vuelto, la grabadora también, y esta vez había una cinta. Ya estaba sonando. Una voz infantil, apenas un susurro. Me dijo que limpiara hasta que dejara de doler, pero nunca lo hizo, nunca lo hace. Luego silencio, luego algo que no había oído antes. Un sonido húmedo, como de fregado, lento y metódico, como lana de acero sobre la piel. Y entonces otra voz, la de un hombre. Intenté irme. De verdad que sí. Entré en la habitación. El suelo se sentía esponjoso, no mojado, suave, como si caminara sobre algo que hubiera estado demasiado tiempo en remojo. Allí, en el rincón más alejado, agachado sobre una silla de espaldas a mí, había un hombre con uniforme de conserje, los mismos pantalones caquí, la misma camisa marrón, el mismo parche con el nombre arrancado. No hablé, no podía, se me cerró la garganta como un puño, pero se giró de todos modos, y era él. Harold, mayor, con la cara hinchada como un semiconservante. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre y desenfocados. Dejé la llave, dijo con voz áspera. ¿Por qué no me dejó ir? No respondí, simplemente le tendí el sobre. Me temblaban las manos. Extendió la mano y se detuvo. Sus dedos se curvaron. Su cabeza se sacudió una vez. Entonces dijo en voz baja, «Está detrás de ti». Me giré. La chica estaba allí. No estaba enojada, no tenía deseos de vengarse, solo estaba cansada. Sus ojos eran oscuros como la tinta. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. Señaló la grabadora, luego las sillas, luego a mí. Harold volvió a hablar. Necesita a alguien, siempre lo necesitan. La viste, ¿verdad? Eso es todo lo que se necesita. Ver. La grabadora hizo clic, la cinta se rebobinó sola, y entonces lo sentí, no miedo, sino sumisión, como si mis piernas quisieran sentarse, como si mis manos quisieran limpiar, como si ya no fuera Linda, solo un nombre, pronto a ser borrado de una mancha. Dejé caer la vela, la llama se apagó, corrí, no recuerdo cómo, las puertas se movieron tras mí, los pasillos se extendieron de nuevo, pero corrí como si mi nombre dependiera de ello, porque así era. No me detuve hasta que vi la luz del día, hasta que las puertas principales se abrieron y me dejaron salir. No he vuelto, pero la veo, a veces en reflejos, a veces en sueños, siempre en lugares que huelen a lejía y moho. Y sé, en el fondo de mi corazón, que dejé algo atrás esa noche, o tal vez dejó algo dentro de mí. Desde esa noche no he vuelto a poner un pie en otra escuela. Entregué mi credencial, dije que me jubilaba anticipadamente. Nadie discutió, nadie preguntó por qué. Tal vez ya lo sabían, tal vez la gente de este distrito simplemente aprendió a no preguntar, pero Weston no se quedó. En realidad no. Empezó poco a poco. Cada vez que encendía una luz en mi casa había un retraso, solo un segundo de más, como si el interruptor tuviera que pensarlo. Mi fregadero empezó a gotear lejía. Ya no tengo lejía en casa. Y a veces, de madrugada, encuentro huellas, diminutas, mojadas, en las baldosas de mi baño. O peor aún, en la parte interior de los espejos. Ya no sueño como antes. Ahora siempre es Weston. Pero ha cambiado. En los sueños, no estoy limpiando. Estoy esperando. En una silla, una de las 6,
y alguien camina hacia mí con una fregona y una sonrisa que no llega a sus ojos. A veces en esos sueños, yo soy la chica. Y a veces no estoy segura de si he despertado. Verás, Weston nunca quiso matarme. Quería conservarme, añadirme a su rutina. Creo que eso es lo que le hace a la gente que se da cuenta, a los que hacen preguntas. No entierra el pasado, lo limpia, lo restrega hasta dejarlo en carne viva, hasta que la verdad es suave y reconocible, hasta que nadie pregunte qué pasó con la sala 9, ni con Harold, ni con esa niña cuyo nombre nunca se volvió a pronunciar. Reemplaza a los conserjes, a los cuidadores, a los guardianes de la memoria, uno por uno. Por eso nadie habla, por eso el distrito hace la vista gorda, porque una vez que la ves, una vez que sabes lo que ella sabe, eres Weston. Volvas o no, la llave, la quemé, pero a veces tarde por la noche, todavía la oigo tintinar en el cajón donde solía guardarla. A veces la puerta azul aparece en mi pasillo, solo por un segundo, lo suficiente para hacerme saber que ya era hora. Así que si alguna vez caminas solo por una escuela vieja y ves un carrito de conserje, que no parece el suyo, si hueles lejía donde no debería haberla, si aparece una habitación donde no debería haber ninguna, no entre, no hagas preguntas, no intentes ayudar, porque algunos desastres no se limpian, se reemplazan, y los que quedan no son fantasmas, son trabajadores, son observadores, y nunca jamás fichan la salida. Yo era conserje, en una escuela primaria cerrada, pero no era el único dentro, y ahora, tú tampoco.